La tesis de la defensa es que hay una riña tumultuaria donde Omar es víctima, no es agresor. Uno de ellos toma del cuello a Omar, lo reduce a la impotencia al suelo y el que está muerto lo agarra con el puñal para matarlo. Mientras está esa riña tumultuaria, dos ciudadanos comunes de San Bocris hacen uso de armas de fuego y matan a uno y hieren al otro. Omar no pudo en ningún momento agredir a nadie. La estrategia del Ministerio Público es criminalizar a Omar Suazo y eso no es posible porque Omar Suazo es víctima. ¿Por qué razón es víctima Omar Suazo? Omar Suazo es víctima del ejercicio de la defensa de los ríos, del río Cuyamel, de la defensa de los territorios ancestrales, porque es el líder que ha estado defendiendo esa lucha. Entonces, el grueso del poder de la región quiere criminalizar a Omar para que terminen las luchas por los territorios y los ríos, y eso no lo van a lograr, porque no solo es Omar, es garífuna, hay miles de garífunas listos para levantar la bandera que a Omar se le caiga. Gracias. Así, claro está, porque lo estamos demostrando.